Hola amigos, en esta ocasión vamos a rescatar este mueble molido por la carcoma y lo vamos a restaurar dándole este nuevo aspecto. Restauraremos las partes dañadas y luego lo pintaremos con pintura Chalk Paint. Sígueme hasta el final del vídeo y no te pierdas detalle porque lo iremos haciendo paso a paso. Primero veamos el mueble en el estado que está y las zonas que le tendremos que reparar. Las partes más dañadas son las patas, concretamente 3 de ellas que están deshechas por la carcoma y el travesaño inferior que también está en las mismas condiciones. El fondo del cajón también habrá que cambiarlo porque ya no le queda nada de madera. Por lo demás todavía se mantiene firme. Teniendo en cuenta el anclaje de las piezas, en este caso un tubillón en esta zona, marcamos por dónde haremos los cortes para quitar las partes más dañadas. Aquí trataremos de reproducir la pieza con la forma de la pata para después fijarla con cola y tubillones y así darle la forma que tenía originalmente. Estos cortes los haremos por donde necesitemos, tratando de sacar un único trozo con la forma definida para que luego se nos acoplen bien las piezas nuevas que hagamos. Y esta sería la pieza que deberemos reproducir. Con unos trozos de tabla de palé, que nos da justo el espesor que necesitamos, haremos la primera pieza para cubrir un lateral. Una vez que la hemos cortado al ancho necesario, le sacamos el ángulo y cortamos nuevamente. Ahora, para el otro lateral, usamos un taco de palé para sacar el ancho que necesitamos para hacer la otra pieza. Y repetimos la operación anterior marcando y cortando el ángulo para este lado. Si nos hiciera falta, terminamos de formar la pieza para lograr un buen ajuste. Ahora marcamos las piezas en su posición correcta y las unimos por medio de cola y tubillones. Para fijar la pieza a la pata de la mesa,
también lo haremos por medio de cola y tubillones. Le pondremos 2 a lo alto y luego 2 tubillones laterales para que hagan de traba. La madera en esta zona todavía está muy dañada y la broca se ha ido por el lateral, pero eso lo arreglaremos rápidamente reforzando con una masilla que prepararemos más adelante. Ahora medimos el largo de la pata por la parte exterior y le marcamos los niveles para luego cortar la madera sobrante. Y ahora, usando el mismo método, hacemos las otras 2 patas que nos quedan. Cada pata requerirá unos cortes y medidas distintas, pero siguiendo el mismo sistema que usamos con la primera pata, no tendremos ningún problema. Y continuamos con el travesaño inferior. A este trataré de sacarlo de una pieza para tomar las medidas de los cortes y ranuras. Cuando lo tengamos terminado, le matamos los cantos con la ayuda de un cepillo y escofina para que se parezca más al resto de las tablas de la mesa. Y una vez que las reparaciones de las patas estén bien secas, le cortamos la madera que le sobra. Luego fijamos el travesaño con tornillos y continuamos con lo siguiente. Ahora es el turno del cajón. El fondo de este sí que está hecho una pena, por lo que lo cambiaré completamente con unos tableros de contrachapado fijado con algunos tornillos. Uno de los laterales también lo he tenido que sustituir por 2 tablas de palé porque también estaba casi como el fondo.
Y ahora, con aserrín y cola de carpintero, vamos a hacer una masilla de refuerzo. Esta la utilizaremos para tapar todos los boquetes y grietas importantes en uniones y zonas donde haga falta reforzar más. Esta masilla se endurece y queda muy compacta, pero también tarda muy poco en secar, al igual de rápido que la cola de carpintero, por lo que habrá que darse prisa en aplicar antes de que se endurezca en el recipiente. Para prepararla, echamos un poco de aserrín en un recipiente, lo más limpio y fino posible, y vamos agregando cola de carpintero hasta conseguir una pasta con la consistencia necesaria para su aplicación. Una vez que tenemos la pasta lista, aplicamos rellenando grietas y agujeros, procurando que penetre bien en todos los rincones. Esta masilla no servirá para defectos muy pequeños, ya que no es tan fina como para tapar los agujeros de carcoma, por ejemplo. Para estos agujeros podemos utilizar masilla para madera industrial normal, que es mucho más refinada y penetra mucho mejor en estos orificios pequeños. Y por cierto, esta madera ya está libre de carcoma, por lo que no habrá peligro de que vuelva a aparecer. Y una vez que la masilla se ha secado, lijamos toda la superficie tratada y la dejamos lista para pintar. Como podéis ver, también he aplicado masilla industrial para tapar los agujeros de la carcoma y así luego no tendremos problemas para pintar. La pintura que voy a usar es pintura Chalk Paint y para el cajón y travesaño usaré un color Sapphires número 6, que es un gris pálido tirando a celeste. Para las patas usaré el color París número 1, que es oscuro casi negro y es de un mate profundo. Para la tabla superior usaré el color Cactus 5, que también es de un verde pálido. Todas de la marca Luxens y es una marca exclusiva del Leroy Merlin, por lo que no la encontraréis en ningún otro establecimiento. Antes de pintar, limpiamos bien toda la superficie y le quitamos todo el polvo que pueda tener. Una de las cosas que más me gusta de esta pintura es que para la madera no necesita imprimación y se puede aplicar directamente, ya que también sirve de tapaporos. Empezaré con el color oscuro para las patas, previo a haber revuelto bien la pintura y dejarla con la densidad apropiada. Y también usaré una brocha de seda sintética ultra fina como esta. Entonces, empecemos ya. Estoy dando las primeras pinceladas y nunca creí que esta pintura cubriera tan bien en una sola pasada. Menuda diferencia con el esmalte sintético. Creo que daré un cambio radical en mis hábitos de pintura. Otra cosa que me gusta mucho de este tipo de pinturas es que se puede lavar con agua y no necesita disolvente ni productos especiales. Solo con un chorro de agua ya lo tienes todo impecable para la próxima vez. Y seguimos con las demás piezas y colores. Acabo de darle hace 5 minutos una mano de pintura por dentro al cajón y sorpresa, ya está seco al tacto, otra ventaja más sobre el esmalte sintético. Y un cambio de última hora. Le voy a pintar el travesaño inferior del mismo color que el cajón para darle algo más de contraste. Esto me llevará solo un minuto. Y por último, pintamos el tablero superior de color verde. La madera está demasiado seca y porosa, por lo que absorbe demasiada pintura, pero echando la que hace falta, se queda bien cubierta como tiene que quedar.
Y bueno, pues este es el resultado que hemos conseguido. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado y sobre todo que te pueda ayudar a la hora de hacer reparaciones como estas. Dale un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Un saludote y nos vemos en la próxima.